Un nuevo día comienza con sus retos y oportunidades. La vida nos enfrenta constantemente a tiempos de decisión, pero hoy se presenta una nueva alternativa para corazones que buscan. AMEC Casa de Alabanza presenta Reflexiones de Esperanza. Palabras de aliento para nuestro diario vivir. Con el pastor Misraim Esquilín. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo el pastor Misraim Esquilín, pastor rector de la iglesia AMEC Casa de Alabanza, una iglesia de presencia internacional que está localizada en la isla de Puerto Rico, en la parte este de la isla de Puerto Rico, en un municipio que se llama Canóvanas. Y desde aquí te saludamos como acostumbramos a hacerlo todas las semanas para poder compartir contigo 45 minutos de esperanza. Esa esperanza que nunca nos deja en vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. El viernes pasado no teníamos la transmisión directa de la experiencia del programa, pero estuvimos también transmitiendo la reflexión, la predicación de Viernes Santo. Usted sabe que fue una experiencia poderosa la que vivimos durante toda esa semana. Damos gracias al Señor por las personas que se convirtieron, la manifestación de Dios entre nosotros. La experiencia de la adoración, la experiencia de las predicaciones, vimos la mano de Dios, vimos el rostro del Señor. Solo piense que el domingo de resurrección, como parte de la experiencia de la Iglesia de la Niñez, que trabaja con cientos de muchachos durante ese periodo de tiempo, mientras estamos dando el servicio una vez al mes, se suspenden las escuelas bíblicas para que los chicos de la casa tengan una experiencia de iglesia, una experiencia cúltica. Más de 20 niños aceptaron a Jesús como su Salvador durante esa oportunidad. Y oiga, nosotros estamos de plácemes, gozosos. No tomamos nunca de manera liviana el que los niños se conviertan al Señor. Yo acepté al Señor cuando tenía unos 4 años y medio. La experiencia de poder recibir esa presencia del Señor para mí ha sido una de las experiencias más lindas que jamás haya podido tener en la historia, en mi historia como ser humano. El mayor de mis hijos aceptó a Jesús cuando tenía 5 años. Y de hecho esa conversión ocurrió en una iglesia hermana, en uno de los barrios de la ciudad de Bayamón, un barrio que se llama Dajao, en la iglesia de Discípulos de Cristo de ese lugar, que para ese entonces era pastoreada por el reverendo Eliezer Álvarez. Y ese chico de 5 años hoy es el ministro ejecutivo, el pastor ejecutivo de esta congregación y de esta organización. Así que ya usted sabe, estamos trabajando desde niños, poder verles a los pies de la cruz y experimentar el amor redentor y el amor reconciliador del Padre. Nosotros queremos darle las gracias a todos los equipos de trabajo que hicieron posible la Semana Santa que nosotros hemos disfrutado. Los padres, los abuelos, los tíos, porque estas familias de la iglesia se han empeñado en poder tener a los niños y a los juveniles en la casa practicando, ensayando, teniendo esta experiencia relacional, buscando el rostro del Señor. Y hay que quitarse el sombrero frente a los sacrificios que hacen, a los equipos de sonido, a los equipos musicales, a los equipos técnicos, a los equipos de transmisión, al cuerpo de ujieres, al cuerpo de ancianos. Mire, es un ejército, parecen hormigas trabajando de manera coordinada, y la estructura nos ha dado unas sorpresas muy gloriosas y muy hermosas. Sabemos que viene más y le invitamos a los que nos están escuchando y están convirtiéndose en receptores de todas estas bendiciones, que no nos abandonen en su oración. Lo que nosotros requerimos de ustedes es que nos mantengan en su oración. Este fin de semana regresamos a los calendarios normales. Recuerde que estamos el domingo aquí a las 8 y a las 11 de la mañana, y si usted no tiene un lugar donde acudir a adorar a Dios con regularidad, las puertas de nuestra casa están abiertas. Ha sido bueno también el poder transmitir esto no solamente a través de Redentor 104.1 y 104.3 FM y de la cadena del Milagro, sino también a través de todas las otras plataformas, radio, plataformas cibernéticas que toman esta señal y la pueden hacer disponible para otras personas en el planeta. A Dios sea la gloria por esto.
El lunes tenemos nuestro servicio de oración. Estamos esperando que en la gracia del Señor nos visite con un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes. Estamos en esa expectación. Sabemos que lo que está sucediendo los lunes, que es nuestro servicio más importante, esa es nuestra opinión, nuestro servicio más importante, es algo que amenaza con reventar, con una explosión de estas gloriosas del Espíritu, y vernos inmersos en esa presencia es el deseo de nuestro corazón. Nosotros vamos a estar trabajando un poquito más los puntos que tienen que ver con el tema del mensaje de la resurrección, particularmente desde la perspectiva del Espíritu. Y a tenor con eso se ha escogido una canción que no está en español, está en portugués. Esa canción la canta el grupo de Ante do Trono. Los cantores tienen su propio grupo de ancianos, ministrando por ellos, no solamente a la distancia, allí salen de la experiencia del escenario y les imponen las manos, y son la gente que ministra después de las presentaciones de ellos. Son tan y tan y tan especiales que han decidido, dentro de los muchos discos que han grabado, grabar discos solo de alabanza espontánea. Empiezan a alabar al Señor, empiezan a glorificar a Dios, y eso se convirtió en un disco. Y usted, cuando los escucha, se da cuenta de que usted está de frente a algo más que un cantor, algo más que un grupo de cantores, de intérpretes. Son profetas que están trabajando con la experiencia de la adoración al Señor y están inmersos en la misma presencia del Señor. Este ministerio graba una canción que nosotros hemos estado cantando en español, y doy gracias a Dios porque las chicas de casa, particularmente Shirley, decidieron hacerse un poquito más duchas en el manejo del portugués que se habla en Brasil, y han traído muchas de esas canciones y las han traducido para que nosotros las podamos utilizar como parte de nuestra himnodia. Y uno de los coros que se quedó con nosotros durante toda la Semana Santa, en español se titula No terminó así. La traducción que las muchachas hicieron dice: no tengo un Salvador distante de mí, un intercesor que no pueda sentir. Se hizo pobre en la tierra, mi castigo él recibió, oprimido, humillado, conmigo él se identificó. Sus llagas y heridas, los azotes en mi lugar, precio pago, velo rasgado, para que hoy yo pueda entrar. No terminó así, dice la segunda estrofa, y esto es lo que le da el título al himno. El Cordero y León, raíz de David, con las llaves en sus manos. Su ser glorificado a la diestra del Padre está, y su nombre exaltado toda lengua confesará. Jesucristo, el Hijo deseado de las naciones, en la tierra y en el cielo, reina en nuestro corazón. No existe un dolor que yo sienta que Él no tenga el poder de curar. No existe una lágrima que Él no pueda enjugar. No existen pecados ni culpas que su sangre no pueda lavar. No existen cadenas que Él no pueda quebrantar. Sus llagas y heridas, los azotes en mi lugar, precio pago, velo rasgado, para que hoy yo pueda entrar. Y pensar que hay hermanos en otros países cantando en chino, en dialectos africanos, en coreano, cantando cosas que usted y yo desconocemos, así como hemos escuchado a esta hermana cantando en portugués, algo que el Espíritu ha estado trayendo a nuestros corazones, y nos hace saber que lo que están cantando es palabra pura, palabra viva, palabra que habla de lo que sucedió con nosotros y por nosotros en la cruz del Calvario, y la responsabilidad que nosotros tenemos de vivir para el Señor. El domingo pasado tuve la oportunidad de trabajar el tema de la resurrección desde la perspectiva del Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos y que vive dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es un tema obligado en una época como esta, en que hay mucha gente que ve su fe sacudida, hacerle saber a la iglesia lo que la Biblia ha presentado todo el tiempo, que nosotros vivimos en el poder de la resurrección, y no existe ambiente, no existe situación, no existe complicación alguna que pueda robarnos a nosotros la oportunidad de vivir la bendición de la reconciliación y los privilegios y las responsabilidades que el Señor ha desatado sobre nosotros a partir de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y de su resurrección. Decíamos, utilizando una
unas ideas que habíamos compartido antes en el 2011 con la iglesia a partir del capítulo 7 de un libro de A.B. Simpson, Albert Benjamin Simpson es como se llama este autor, siglo XIX hasta principios del siglo XX. Ese es el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera y el fundador y el precursor del desarrollo del pentecostalismo tal y como nosotros lo conocemos hoy. En el capítulo 7 del libro titulado The Cross of Christ, él habla de las voces de la resurrección. Y lo que hice fue que tomé ese sermón que había dejado a mitad en el 2011 y lo enfoqué desde la perspectiva del Espíritu Santo en esta ocasión. Y déjeme decirle, yo me escuchaba hablando y yo sabía que me estaba hablando no solamente a mí mismo, sino que me estaba hablando con una unción y una autoridad que no era mía, viene del cielo. Y me perdona esa expresión, pero es que lo tengo que compartir. Aquellos que van al altar saben de lo que yo estoy hablando. Hay veces que usted sabe que está ahí en el control y que Dios le dio la inspiración, pero hay veces que usted sabe que Dios saca a uno y es Él el que está metido en el ambiente. Eso era lo que yo experimentaba en ese segundo servicio. Y esas voces de la resurrección yo las voy a ir mencionando poco a poco y resumiéndolas para ustedes para que puedan ver el sabor del Espíritu dentro del proceso. La primera es que la resurrección proclama que Cristo es declarado Hijo de Dios con poder. O sea que todo lo que Cristo dijo que era, Él es, y usted sabe que está saturado de toda la verdad. No de una verdad, de toda la verdad, porque la resurrección es la certificación de lo que todo lo que Él dijo que era y todo lo que Él dijo que iba a hacer y todo lo que Él había hecho queda certificado bajo la autoridad de que Él es Dios encarnado y que ha resucitado entre los muertos para vencer no solamente a la muerte y al pecado, sino para poder vencer la tumba, vencer a Satanás y darnos a nosotros de poder vencer sobre todos los enemigos que nosotros podemos tener, particularmente los que llevamos por dentro. El segundo mensaje es que el Padre acepta el sacrificio de la cruz. El Padre pudo haber dicho que ese sacrificio no estaba completo, que lo que Cristo hizo no era necesariamente todo lo que tenía que hacer hecho, pero la verdad es que con la resurrección de entre los muertos, lo que sucede aquí es que ya sabemos que no hace falta más sacrificios porque el Padre aceptó ese sacrificio diciendo, esto es más que suficiente. Con esto puedo perdonar los pecados de los seres humanos. Con esto puedo no solamente perdonarlos, sino justificarlos, reconciliarlos y convertirlos en familia mía. Desde ahora en adelante pueden ser mis hijos. Esto es interesante porque usted mira esto desde la perspectiva de los textos bíblicos que nos regala el apóstol Pablo. Y por ejemplo, él nos dice en Romanos capítulo 4, en el verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Escucha esto bien, resucitado para nuestra justificación. Y yo le explicaba al pueblo el domingo en los dos servicios, que este proceso de que hemos sido justificados por la resurrección de Jesús amplía la visión de lo que nosotros tenemos acerca de Dios y amplía la expectativa y el alcance de lo que es la reconciliación. Déjenme ver si puedo utilizar este ejemplo que di el domingo, pero con otros colores. Usted va a un tribunal de justicia porque ha sido acusado de algo y de momento se encuentra que en ese tribunal el juez dictamina que usted es no culpable, que no se le puede procesar por los cargos que se le han sometido porque la evidencia o no está o simplemente el caso no se ha debido presentar. Usted salió de ahí absuelto, pero el juez no tiene la responsabilidad de llevarlo a su casa a comer. El juez no tiene ninguna responsabilidad de abrazarlo cuando termine la experiencia y de echarle su bendición y de decirle, mañana por la mañana nos encontramos y nos vamos a ir de compras o nos vamos a ir a pasear los niños tuyos. ¿Verdad que el juez no tiene esa responsabilidad? Eso mismo pudo haber hecho Dios con nosotros cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Habiendo aceptado el sacrificio y creyendo que es más que suficiente, pudo haber dicho, yo soy demasiado santo como para poder estar interactuando con Misraim y con su familia y con todos los pecadores. Yo sé que ya son salvos, ya sé que han sido perdonados, yo sé que la paga por el pecado ha sido ya satisfecha, ha sido cancelada la deuda esta de que tenían conmigo y que la sentencia de muerte ha sido levantada, pero yo no quiero tener ninguna relación con ellos.
así como sucede en un tribunal de justicia. Pero eso no es lo que dice este texto. El texto dice que la resurrección de Jesús lo que hizo fue justificarnos. La sangre de Cristo opera esa justificación. La resurrección la garantiza. ¿Qué significa esto? Que Cristo me salva, Cristo me perdona, Cristo me transforma, y en el momento en que me transforma, el Espíritu Santo de Dios viene dentro de mí. Y yo comienzo a vivir en el poder de la resurrección, o en un escenario en el cual yo tengo un papá nuevo y le llamo Abba. Y él sabe que yo soy parte de la familia. Y él sabe que yo puedo tocar a sus puertas sin tener que pedir una llave para entrar a esa casa, porque yo soy hijo suyo, coheredero juntamente con Cristo de esos lugares celestiales. Y que en esa experiencia ya no me trata como un advenedizo, como un extranjero, como alguien extraño, sino como alguien que a precio de sangre ha sido comprado y adoptado como un hijo adulto. La palabra adopción que se utiliza en Romanos capítulo 8 en muchas ocasiones, esa palabra habla de adopción a nivel de ser un hijo adulto que ha sido adoptado. Lo que esto significa es que este hijo tiene capacidad para la toma de decisiones. Lo que esto significa es que este hijo tiene la capacidad para decir no, para decir sí. Y Dios no tiene ningún problema en saber que nosotros no somos sus marionetas, pero aún así nos ama al punto de que permite que su hijo muera en la cruz del Calvario y que resucite para validar ese proceso de reconciliación. Eso es lo que garantiza que nuestra vida sea una vida nueva constantemente. ¿Por qué? Porque el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, como dice Romanos 8:11, está dentro de mí. Porque el Padre me recibe por el sacrificio que Cristo hizo y me convierte y me acepta como un hijo. Cuando el apóstol Pablo hablaba acerca de esto, no en Romanos, sino en la segunda carta a los Corintios, Pablo nos dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todos los acercamientos a esa expresión de lo que lo nuevo, la nueva vida ha llegado, la nueva vida en Cristo ha comenzado, Pablo lo discute a base del cumplimiento de las palabras proféticas que aparecían en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 42 y verso 9, el profeta decía, aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Eso fue el capítulo 42, verso 9. En el capítulo 43, los versos del 16 al 21. Bueno, voy a leer desde el verso 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos, y continúa así mismito la experiencia. Y usted sabe que lo que está diciendo el apóstol con esto es que nosotros estamos de cara a una dinámica en la que el Espíritu Santo nos está dando a nosotros la oportunidad de vivir en la novedad poderosa que el Cristo de la gloria nos concede. Es importante esto que estoy diciendo, hermano, bien importante. ¿Por qué? Porque esa novedad viene con unos privilegios y con unas responsabilidades. Esa vida nueva aparece porque Dios nos ve a nosotros reconciliados con Él en Cristo. Eso es 2 Corintios 5:18. Y reconcilia hasta el mundo con Él en Cristo. Ese es el verso 19 del capítulo 5 de 2 Corintios. Y en ese momento nos convierten en embajadores. Ese es el verso 20 de ese mismo capítulo 5. La reconciliación, la operación en la que el Espíritu Santo se mete dentro de mí y empieza a trabajar con el poder de la resurrección en mi vida, me concede unos privilegios, pero al mismo tiempo me concede unas responsabilidades, me asigna unas responsabilidades. Vivir como que yo he vivido de forma reconciliada con el Señor, que Él me transformó, me ha metido en una vida nueva, me ha dado la oportunidad de vivir una vida que yo no esperaba, que es completamente nueva, que es el cumplimiento de estas palabras proféticas que usted y yo estamos viendo en esos versos que el apóstol Pablo nos regala, utilizando el cumplimiento profético de Isaías. Y oiga esto, Pablo es el único que utiliza el verbo reconciliar y la palabra reconciliar, el sustantivo reconciliar, de manera alterna. El nombre reconciliación, katalagi,
Y el verbo reconciliar, catalesein, él los utiliza, es el único que los utiliza en esa condición. Y lo que está diciendo es que cuando está hablando del verbo y lo utiliza de forma activa, yo sé que esto es un poquito técnico, pero yo quiero que usted entienda a dónde es que vamos. Cuando usa el verbo de reconciliar de forma activa, siempre Cristo es el sujeto en ese proceso. Cristo es el sujeto que activa la reconciliación. Y de forma pasiva nosotros somos los reconciliados. Dios es el que reconcilia, nosotros somos los reconciliados. ¿Cómo opera ese proceso? Todo el mundo piensa, bueno, pues la sangre de Cristo entró ahí y garantizó esa relación. Perfecto, eso es así. Pero esa reconciliación opera una nueva vida. Opera un proceso en el cual yo comienzo a vivir una experiencia nueva. La pelea del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, yo estoy utilizando esta palabra con mucho respeto, la batalla que él presenta en el capítulo 8 es que durante mucho tiempo la iglesia piensa que esa batalla de poder vivir esa vida nueva es nuestra, es solo yo, tengo que pelear para conseguirlo, tengo que tratar y tengo que esforzarme a lo sumo. Y claro está, no, yo me tengo que esforzar, usted se tiene que esforzar, pero lo que Pablo dice en Romanos 8 es que el espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos se mete dentro de mí. Y al meterse dentro de mí, al meterse dentro de usted, Él es a quien yo tengo que acudir para poder conseguir que todo aquello que me impide vivir una vida reconciliada pueda ser sacado del medio. Lo explico otra vez. Mi pecado lo saca el Señor. Mi castigo, mi culpa, lo perdona Dios a través de la sangre de Cristo. Yo no trabajo con eso, no puedo. Yo no me puedo reconciliar a mí mismo con el Señor. Él me reconcilia. Pero ese proceso de la reconciliación trae consigo vida nueva. Y en esa vida nueva es que usted y yo casi siempre estamos en esa batalla. Es que hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. Entonces, de momento me encuentro que puedo estar pulseando con mi naturaleza constantemente y al final del camino la mayoría de los creyentes en Cristo logran vencer todas estas cosas. Pero terminamos tan y tan agotados que no disfrutamos, no tenemos fuerzas para disfrutar las bendiciones del cielo. En ocasiones nos inventamos algunos procesos que son legalistas, donde yo me tengo que poner unas camisas de fuerza y tengo que ponerme unas restricciones y unas disciplinas. Yo. Y claro está, funcionan, pero me desgastan. Y lo que dice el apóstol Pablo es, si el espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vive dentro de usted, como yo lo estoy garantizando, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, los versos del 11 en adelante, de aquí en adelante usted debe vivir con un poder que es más grande que el que usted necesita para vencer lo que le está sucediendo. Ese poder se llama el poder de la resurrección. Si el Espíritu Santo fue capaz de levantar a Cristo de entre los muertos, podrá ser capaz de trabajar con mi enojo, con mi propensión al orgullo, con mi propensión a palabras que de vez en cuando son deshonestas. Tendrá poder aquel que levantó a Cristo entre los muertos para trabajar con mis emociones, para trabajar con mis dudas, para trabajar con mi desaliento, para trabajar con mi propensión a quitarme, a no ser consistente. Si el espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora dentro de mí, ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos será suficiente para poder trabajar con mi inclinación a las cosas malas. Cuando el salmista dice no te existes en manera alguna a hacer lo malo, lo está diciendo desde la perspectiva de lo que él puede hacer y de lo que él quiere hacer. En el Nuevo Testamento nos dicen tienes una ayuda particular. Lo que hace falta es que tú la dejes dirigir. Y estas son precisamente las palabras más complicadas para cualquier creyente. Yo tengo al Espíritu Santo, está garantizado que el Espíritu Santo está dentro de mí porque la palabra sí lo garantiza, pero yo necesito evidenciar que estoy dejándole a Él dirigir mi vida. ¿Y cómo lo dice el apóstol Pablo? Cuando yo me dejo dirigir por el Espíritu de Dios, entonces sale a flote que yo soy hijo de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese es el verso 14 de Romanos capítulo 8. Eso es lo que está en este tercer mensaje. Esto es lo que está en este tercer mensaje.
Y lo podemos trabajar desde la perspectiva de la oración, que es importantísima y necesaria para poder conseguirlo. Lo podemos conseguir y discutir desde la perspectiva del aprendizaje bíblico que yo necesito tener para poder dominar todas estas cosas. Imposible vivir sin ese aprendizaje bíblico. Pero el enfoque del capítulo 8 de la carta a los Romanos es que esta batalla se da en el Espíritu. Y es el Espíritu el que dentro de mí comienza a redarguirme y a decirme, mira, Misraín, por aquí no. Mira, Misraín, por aquí es que es, no pelees, es en esta dirección. O sea, me dice, quítate del asiento donde está el volante del automóvil, siéntate en el asiento del pasajero y déjame a mí dirigir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el camino me va a dar temor. Temor de malas decisiones, temor de situaciones en las cuales yo me he podido meter que no he debido estar en ellas y no necesariamente pecaminosas, pero que se interponen y obstaculizan, retrasan lo que Dios quiere hacer conmigo hoy. Y me puedo encontrar batallando con ese temor, batallando con esas ideas de no lo voy a poder lograr, mira cómo fallo. Y el enemigo se puede tratar de aprovechar de esto. Mira, tú eres un hipócrita. Mira cómo tú le dices a la gente que tú eres cristiano, pero mira cómo le fallas a Dios aquí, allá y al otro lado. Y Pablo dice, a nosotros no nos dieron ese espíritu de temor. Nos dieron a nosotros ese espíritu de adopción. Nosotros no estamos sujetos a la esclavitud de esta carne y de este cuerpo, como para poder vivir atemorizados de que ahora le fallé a Dios. Lo que hace falta es que cada vez que estés en esta batalla, levantes las manos y le digas al cielo, Padre, papá, estoy aquí. ¿Sabes que estoy en esta batalla? Necesito que el Espíritu me dirija, necesito aprender a dejarme dirigir por el Espíritu de Dios. Esto va más allá de hablar en lenguas, esto va más allá de profetizar, esto va mucho más allá de simplemente cantar las canciones de moda. Esto va en dirección a yo permitir que el Espíritu Santo de Dios, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, tenga la dirección y tenga el primado ahí dentro para llevarme a donde Él me quiere llevar y a donde Él me tiene que llevar. Esto es interesante porque cuando nosotros miramos esto desde la perspectiva paulina, nos vamos a percatar de que lo que Pablo nos está diciendo es que no hay vida nueva para el creyente si no es una vida en el Espíritu. Lo repito, no hay vida nueva en el creyente si no es una vida en el Espíritu. Y esa no es una vida en la que usted camina sobre rosas, pétalos de rosas o sobre plumas de faisán. No. Es una vida en la que hay tribulaciones y hay dolores y hay penas y hay sufrimiento. Son lo próximo que aparece en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Los versos 17 en adelante nos dice que nosotros tenemos que entender que a nosotros que tenemos el testimonio de que somos hijos de Dios, porque el Espíritu nos da ese testimonio, nosotros tenemos que estar sujetos a padecimientos y angustias y a tribulaciones. O sea que la vida en el Espíritu no es una excepción, no nos exime a nosotros de los problemas y de las aflicciones que nosotros vivimos aquí. Los versos del 18 al 23 nos dicen a nosotros, el capítulo 8 de la carta a los Romanos, que para empezar, ninguna tribulación que nosotros tengamos o que suframos aquí se puede comparar con la gloria venidera, con las bendiciones que Dios tiene para nosotros cuando nosotros lleguemos al cielo. Y que debemos entender que en el proceso, la vida nueva que el Señor nos da está sujeta a experiencias que nos pueden hacer gemir. Y de hecho, en ese capítulo 8 de la carta a los Romanos, los versos del 22 en adelante, usted se encuentra el apóstol Pablo diciendo, gime la creación por esto, gemimos nosotros por esto. Y de hecho, en el verso 26 él dice, y hasta el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. Lo voy a resumir de una manera un poquito más sencilla. La vida nueva que nos da el Señor, que es la vida en que comienza y que se trabaja y se desarrolla desde la presencia del poder de la resurrección en nosotros, por el Espíritu que está en nosotros, no es una vida que esté exenta de las tribulaciones y de las aflicciones, y vamos a enfrentar situaciones en las que podemos gemir, en las que podemos sufrir, en las que podemos entender que como que Dios no está.
¿Cuál es la respuesta y la medicina que la palabra presenta? En ese mismo capítulo 8 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice, hay tres cosas que nosotros utilizamos mientras estamos en esta tierra y que mientras vivimos también en esa vida nueva que el Señor nos ha dado. Una es la esperanza, la segunda es la paciencia, la tercera es la presencia del Espíritu Santo. Otra vez, la esperanza que nos permite a nosotros esperar lo que no hemos visto, la paciencia para guardar lo que nos ha dicho el Señor y la presencia, la intervención directa del Espíritu Santo que nos guíe en medio de esas tribulaciones y de esas aflicciones para que nosotros al final del camino veamos que todo lo que nos sucede opera con un propósito maravilloso y ese propósito siempre es glorioso porque es el propósito que Dios tiene para aquellos que le aman. Yo sé que esta es una manera distinta de enfocar ese capítulo 8 de la carta a los Romanos, pero es la manera en que el apóstol trabaja con el proceso de presentar y enunciar sus postulados teológicos desde la perspectiva del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Él lleva muchos capítulos hablando de esa necesidad y de que nosotros no podemos vivir en la carne y de que nosotros no podemos honrar a Dios viviendo en la carne y que la carne es enemistad contra Dios. Mi apreciación, y lo digo con temor y temblor, es que nosotros hemos estado mucho tiempo enfocando desde la perspectiva de lo que nosotros podemos hacer y del peligro de la carne y la carnalidad. Y mire, hay que tener cuidado con eso. Yo no puedo vivir de espaldas a esa realidad. La carne está ahí, es enemistad contra Dios. Pero el énfasis paulino no es la carne. El énfasis paulino es el poder que el Espíritu de Dios me da para vencer eso que es enemistad contra Dios, eso que me convierte en enemigo de Dios. El énfasis paulino no es un énfasis de lastimar y disciplinar porque yo en mi carne tengo la propensión a estar de espaldas a Dios. El énfasis paulino es la gloria y el privilegio que tengo de que el poder de la resurrección vive dentro de mí y me lleva a poder vencer esa experiencia triste y dura que es la experiencia de mi tendencia y mi inclinación a no vivir como el Señor quiere que yo viva. Y déjeme decirle, si yo tengo que escoger entre pelear yo con esto y la otra es decirle al Señor que me permita a mí vivir en su gracia, recibiendo el poder del Espíritu para vencer estas cosas, usted sabe lo que voy a escoger. Yo quiero leer esos versos 12 y 13 de esa carta a los romanos en varias versiones bíblicas para que usted se convenza que lo que estoy diciendo no es una interpretación ad lib, está escrita así en la Biblia. Romanos 8, versos 12 y 13, la versión Palabra de Dios para Todos. Por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Otra vez. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Versos 12 y 13. En la nueva traducción viviente, versión nueva traducción viviente. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Y es ahí que inserta esta frase que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, versos 12 y 13 de la carta, del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán, pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. ¿Cuál es el énfasis? Yo no estoy obligado a trabajar y a ser vencido por esas inclinaciones. Yo lo que tengo que hacer es decirle al Señor, yo me quiero rendir a la operación del Espíritu. Dile al Espíritu Santo, yo quiero rendirme a tu dirección. Y me dejo dirigir por Él. Y ese proceso constante, consistente, no solamente me va a permitir trabajar con vencer las operaciones y las obras de la carne, también me va a ayudar a vencer a aquellas cosas que aunque no son pecaminosas, pueden interponerse en lo que Dios quiere que yo haga. Me explico.
por favor, no quiero que usted sienta que esto es pedantería, pero el mejor modelo que puedo utilizar en este momento creo que soy yo. ¿Sabe cuántos años yo peleé con la invitación del Señor, del Espíritu de Dios, a estar a tiempo completo pastoreando? El primero era pelear con el asunto de pastorear. Yo no quería pastorear. Y luego más de 15, 20 años a que yo no voy a pastorear a tiempo completo. ¿Por qué? Mi temor. ¿Por qué? Porque tenía ideas de cosas que yo creía que podían glorificar a Dios de una manera más amplia. Yo creo que soy más apropiado y más correcto y mucho más eficiente si puedo estar combinando la experiencia de la predicación y la experiencia de un pastorado asociado de manera intermitente o como un bivocacional cuando estoy produciendo también en otros sitios y estoy ayudando a la gente desarrollando medicinas y desarrollando X proyectos y enseñando y educando, y aquí estoy yo diciéndole a Dios, ves, te das cuenta de que esto es mejor. Ninguna de esas cosas eran pecaminosas en sí mismas, porque ni eran pecados, ni eran obras manifiestas de la carne pecaminosas, pero eran manifestaciones de mi carne que iban en contra del proceso y de la invitación de Dios. Pero era que podías ser de mayor bendición a otras personas, a un grupo más grande, y podías estar en muchos escenarios y en muchos campos al mismo tiempo. Eso no era lo que Dios quería para mí. Y la insistencia del pastor Félix Castro durante toda su vida hasta que murió en 1985 era: Misraim, tú no vas a ser feliz hasta que tú estés a tiempo completo haciendo lo que Dios te está pidiendo que hagas. Yo no estaba, como dicen en Puerto Rico, velando al policía ni tirando piedras. Yo no estaba hablando cosas descompuestas. Yo no tenía un comportamiento pecaminoso, pero mi carne se estaba rebelando contra la voluntad de Dios. Hasta que llega el momento en que yo tengo que levantar las manos y decir: Señor, yo me voy a dejar dirigir por el Espíritu. Yo voy a permitir que tu Espíritu me dirija. ¿Y qué hace el Espíritu? Me lleva a estar a tiempo completo en la casa del Señor. Y han sido mis mejores años. Ha sido el tiempo que más yo he podido disfrutar y la bendición que el Señor me ha dado se ha extendido al cumplimiento de la oración de mi abuela Panchita. Yo estoy viendo en la generación próxima, la generación de mis hijos y de mis sobrinos, algo que el Señor siempre había querido hacer. Yo creo que esto es más que elocuente. Yo vivo siempre tratando de satisfacer aquellas cosas que yo creo, aunque yo esté pensando y convencido de que es lo mejor, porque voy a glorificar a Dios más con esto que estoy haciendo, pero Dios me quiere llevar por otro lado. ¿Qué usted cree que es lo correcto? ¿Qué hay en el camino? Temor. ¿Qué hay en el camino? Temor a que no voy a poder ser efectivo, temor a que no voy a poder ser productivo, temor a que quizás no voy a poder ser proveedor como me he acostumbrado a proveerle a los míos, temor en que me voy a encontrar con unas capacidades y unas habilidades que uno puede tener aquí y allá, se encierran en un lugar donde esas habilidades y esas capacidades no pueden ser explotadas. Todo eso está ahí. Eso es orgullo. Eso es arrogancia. Porque uno está diciendo a Dios, tratando de convencer a Dios cuando Dios tiene una idea, un propósito de una idea y es perfecta. Y aquellos que aman al Señor, que así es como llega el verso 28 de esta carta a los Romanos en el capítulo 8, se encuentra que el propósito de Dios es lo más hermoso que puede uno entender y poder vivir en la vida. El Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos se mete dentro de mí y no me obliga, pero me va dirigiendo. Y cuando yo tengo el testimonio de que soy hijo de Dios, porque me he dejado guiar, porque el temor se vence, porque puedo ir delante de Dios diciendo, va, y Él me dice, esta es la ruta. Y uno camina por ahí. Y uno camina por ahí no por vista, uno camina por ahí por fe. Sabiendo que el que murió por mí en la cruz del Calvario me llevó ante el juez. Aleluya. Y el juez, después que me absolvió, no solamente me absolvió, me dijo, entra, que tengo un lugar conmigo en la mesa. Y tengo ropas blancas, de lino fino, resplandeciente. Y he mandado ya engordar el becerro porque yo sabía que tú venías de camino. Y tenemos una fiesta preparada. Y uno mira hacia atrás y lo que uno se pregunta es, ¿y por qué yo no tomé esta decisión antes? Y la respuesta, porque no había dejado que el Espíritu me dirigiera. ¿Les hace sentido lo que les estoy compartiendo en esta mañana, en esta ocasión? Lo que hace todavía más importante esta experiencia es como Pablo lo dice en Romanos 4, el verso 25, resucitado para nuestra justificación. O sea, que además de haber sido perdonado, de haber sido lavado con la sangre de Cristo,
Escuche esto. Pablo no está diciendo que nosotros simplemente tenemos la justificación. Nosotros somos convertidos en la justicia de Dios. Oh, esto requiere como 5 o 6 programas. Cuando Pablo dice en Romanos capítulo 5, cuando discute este tema, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos convertidos en justicia de Dios en él. No es que por la justificación que me dio en la cruz del Calvario, yo tengo la justicia de Dios cumplida en mí. Es que me convirtió en justicia suya. Me convirtió en el aparato que describe su justicia. ¿Y usted cree que el Espíritu Santo, después del sacrificio de Cristo, va a dejar de seguir insistiendo en mi vida o en la vida suya para que esto sea una realidad? Él no va a dejar de insistir, Él va a seguir tratando. ¿Dónde es que está el obstáculo? En que yo soy un hijo adulto adoptado, en que yo tengo un poder decisional, en que yo tengo la capacidad de poder decirle al Espíritu, detente aquí que yo creo que esto es mejor. Pero el Espíritu va a seguir insistiendo. ¿Y quién va a perder en el camino? Yo pierdo, porque todo el tiempo que yo he dejado de estar dirigido por el Espíritu de Dios es tiempo en el cual he podido crecer, desarrollarme, ver unas bendiciones y ver unos procesos de Dios que Él siempre ha querido que yo viva. Eso es lo que está incluido aquí dentro. Ahora, en el camino, y no nos dio tiempo para tocarlo en esta mañana, lo que el apóstol Pablo dice es que esto requiere unas dinámicas de oración que nosotros no conocemos. Yo sé que he tocado este tema en otras ocasiones, pero nunca con la óptica y la perspectiva que necesitamos tocarlo desde este momento en adelante. Cuando la oración, como un misterio del Espíritu, se convierte en la herramienta para yo poder conseguir estas cosas. De eso vamos a trabajar y con ese tema vamos a trabajar la semana que viene. Ayúdeme con la oración para que el Señor me ayude a explicarlo de una manera que ustedes lo puedan entender. Vamos a orar, vamos a hablar con Él. Vamos a pedirle al Señor que en su misericordia nos dé de su discernimiento y de su sabiduría y que permita que además de nosotros ser oidores de la palabra que estamos recibiendo, tengamos la oportunidad de encarnar la misma para beneficio de los nuestros, para beneficios de aquellos con los que interactuamos constantemente y sobre todas las cosas para beneficio de nuestra relación con el Eterno. Padre, gracias. Gracias por la presencia de tu Espíritu. Gracias porque esa presencia nos permite entender algunas cosas en la palabra, Dios, y ver cómo las podemos encarnar y aplicarlas a nuestra vida diaria, Dios, para agradarte, para engrandecer tu nombre, porque te lo mereces, Dios, y nosotros queremos hacerlo como un testimonio de gratitud. Pero también, Señor, por nuestro bien, para poder vivir vidas reconciliadas, para poder vivir vidas satisfaciendo las responsabilidades que vienen con ese privilegio, para vivir como hombres y mujeres que habiéndote conocido y aceptado como Señor y Salvador, hemos permitido que el poder de la resurrección esté metido dentro de nosotros. Padre, para vivir como personas que no tenemos que esperar a llegar al cielo, para poder comenzar a vivir esa gracia y esas bendiciones celestiales. Tu palabra dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, que nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales contigo. De eso es que trata esa expresión, de vivir bajo el poder de la resurrección, de vivir una vida nueva en Cristo, de vivir no en la pelea constante, sino en el rendirnos constantemente delante de ti para que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Permite que esta sea la experiencia de mis hermanos y hermanas que han estado en sintonía con estas transmisiones durante este día. Y que este fin de semana comiencen a tener testimonios poderosos de esa intervención. Y que cuando nos encontremos en el camino podamos abrazarnos, Padre amado, y que me cuenten los testimonios de lo que tú has comenzado a hacer desde que se han dejado dirigir por tu Espíritu, por el poder de la resurrección que tu Espíritu inserta en nosotros. A ti la gloria por todo lo que ha de suceder. Y a ti, Señor, nuestras palabras de alabanza, pues oramos pidiendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. AMEC Casa de Alabanza presentó Reflexiones de Esperanza, palabras de aliento para nuestro diario vivir, con el pastor Misraim Esquilín.